enriquecerla, para darle tu plantilla única, para darle el molde de tu propia vida, para poder multiplicarla y para dejarla pasar. Hay 3 notas claves para vivir la vida como vivir la muerte. Primero, deja pasar la corriente, deja pasar la vida, libérala, haz el vacío que allí vas a alcanzar la plenitud. Segundo, vívela intensamente, en presente, apasionadamente, entrégale todo lo tuyo, hazlo con toda tu fuerza, con toda tu energía, con toda tu voluntad, con todo tu amor, ama la vida. Y en tercer lugar, la vida te ha sido dada para darla. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Vivir, en términos humanos, es servir. Y servir es crear un puente entre la esencia y la existencia. Estamos hechos de tiempo. El tiempo es nuestra esencia. Esto que vemos como nuestro cuerpo son huellas del tiempo, nada más. El espacio es la exteriorización del tiempo. El espacio y el tiempo no están separados. Como decía Borges, Jorge Luis Borges, el tiempo es un tigre que nos devora, pero nosotros somos el tigre. Es un fuego que nos consume, pero nosotros somos el fuego. Es como el agua que te ahoga y te inunda, pero eso no puede suceder si tú eres el agua. ¿Podrías saber que eres la flor que miras? Podrías morir a ti y a ese sentimiento de separación y saber que cuando miras la flor la estás creando y ya está dentro de ti y la recreas. Podríamos reconocer que el universo no se divide entre observadores y observados, porque el observador no solo cambia lo observado, sino que crea lo observado. Pudiéramos reconocer que en cada instante de nuestras vidas, cuando realmente entramos en relación con algo, ese algo nos sumerge en un océano de reciprocidades. Podría saber que cuando yo te miro tú estás en mí y estoy muriendo un poco a mí, y yo estoy en ti y estás muriendo un poco a ti, y en esa mirada somos, y al ser de esa manera morimos un poco a lo que somos y nacemos a un nuevo ser. Podríamos reconocer que tanto el nacimiento como la muerte nos sumergen en un campo de relación, y que ese campo de relación es la verdadera religión de la vida, que en ese campo de relación habitamos. Podríamos reconocer que no somos solo habitantes de este cuerpo, que habitamos en nuestros sueños, que habitamos en nuestra esperanza, que habitamos en nuestra cultura y en nuestro lenguaje. Podríamos reconocer también que cuando hay un asalto morimos un poco todos, que cuando aprendemos la lección la aprendemos todos, que cuando nos damos las manos y nos reconciliamos todos. Podríamos morir al pecado original del separatismo y dejar de ser nuestras falsas identidades y convertirnos en este patrón de relación de humanidad que realmente somos, para que pudiéramos construir nuevas comunidades, nuevas sociedades, una nueva cultura de la relación. Podríamos morir a la muerte para reconocer que la muerte es la esencia de la vida y el portal de la vida. Podríamos cambiar nuestra cultura del miedo sabiendo que cuando perdemos el miedo de morir y de perder la vida y el miedo de perder el placer, el poder y los sentidos, podemos nacer al sentido genuino de vivir y restaurar ese sentido en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Podríamos reconocer que vinimos a aprender y no tenemos sino algunas lecciones para aprender todos los seres humanos, con todas las variantes culturales y personales,
Pero hay un aprendiz en nosotros, ese aprendiz es un héroe interior y ese héroe interior es el alma, y el alma hace el recorrido a través de ese sector de la conciencia que llamamos los arquetipos del inconsciente colectivo. No son los del inconsciente colectivo, sino los tuyos, porque tú también vives en esos arquetipos, y esos arquetipos se precipitan en todo aquello que tú eres y todo lo que tú crees y todo aquello que tú sientes. Podríamos morir al no ser y nacer a la seguridad. La seguridad es la primera necesidad de esta tierra, en todas las culturas. La gente, antes que cualquier cosa, pide seguridad. Pues la seguridad no depende de los ejércitos ni de las armadas. La seguridad no es externa, la seguridad nace en tu corazón. Cuando tú tienes prudencia y cuando tienes confianza, cuando tienes una fe interior que se afianza en tu corazón. Podríamos morir a todas nuestras falsas identidades y derrumbar los antiguos ídolos y bajarnos del pedestal de lo que no somos y morir de una vez por todas al enano de nuestros complejos y al gigante de nuestras disquisiciones y nacer a lo que somos, desnudos y auténticos, y ser nosotros. Ese es un segundo aprendizaje del alma, pero para eso hay que morir. La única manera de conquistar una verdadera identidad humana es renunciar a las falsas identidades, al no ser. Podríamos morir a este egoísmo que nos aísla en un búnker de supuesta comodidad, que es como una especie de sepulcro cómodo, pero al fin y al cabo un sepulcro, y vivir al límite allí donde la vida nos duele y nacer a la responsabilidad. Y dejar el territorio de la sensiblería y empezar a ser responsables de nosotros, tener la capacidad de responder humanamente desde aquello que somos. Podríamos responder por nosotros, por nuestra vida, por nuestra muerte. Podríamos saber que somos responsables de todos. Podríamos conocer que mis sentimientos te tocan, aunque yo no te lo diga, y que tú respiras en esa atmósfera, que mis pensamientos sin duda tocan tu corazón, que el más mínimo de mis pensamientos recorre hasta el confín del universo, que yo estoy en resonancia con el universo, entrar en ese mundo de la responsabilidad. Esa es otra lección que vinimos a aprender. Podríamos aprender a ser auténticos, nada más. Es decir, humanos, es decir, honestos. Pensar, sentir y actuar en la misma dirección, no disociarnos. Podríamos decirnos la verdad desnuda. Entonces la mujer confiaría en su pareja y volveríamos a nacer en cada día de relación. Y tú serías nuevo, porque el amor todo lo renueva. Como agua fresca sería nuestra relación. Podríamos nacer al poder, al verdadero poder del ser humano, que es el poder de ser. Asumir el gobierno de nuestra vida, de nuestro territorio, de nuestra economía, a ordenar nuestra casa, a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, a vivir espiritualmente en el seno de la materia, a tener el poder de una visión global y de un actuar local, el poder de ver un mundo íntegro, de ver la realidad. Podríamos nacer a la libertad. La vida es un canto a la libertad, la muerte es el portal de la libertad. Si no temiéramos la libertad, seríamos más humanos. Pero esa libertad